Bueno, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso y también por haber aceptado nuestra propuesta de comunicación, y muchas gracias a todos también por la asistencia. Son muy conocidas las imágenes del Museo de Historia, la colección fotográfica del Museo de Historia. Esta es de las colecciones que más ha crecido en los últimos años. Ahora yo creo que llegamos hacia alrededor de más de 50.000 ejemplares, y son mucho más conocidas las imágenes de cronología del siglo XIX, aquellas que se refieren a fotógrafos como Clifford, Disderi, Martínez Sánchez y sobre todo, nuestros famosos álbumes muestrario de Lauren, que permitieron poner rostro a más de 1000 personajes del siglo XIX, no sí al propio fotógrafo, como os comentaba Carlos Teixidor esta mañana. Pero son mucho menos conocidas las imágenes que tenemos, las fotografías de cronología posterior, que de una u otra manera están vinculadas con la prensa y que nos permiten reconstruir la historia de la ciudad. Son un testimonio documental bastante importante para el conocimiento de la historia de la ciudad en el siglo XX. Y es que también a través de las colecciones del Museo de Historia podemos rastrear también la evolución de la prensa gráfica, desde las primeras revistas ilustradas hasta el fotoperiodismo de las últimas décadas del siglo XX. 1869 marca un hito en la evolución de la prensa con el nacimiento de la revista La Ilustración Española y Americana, en la que intervienen muchos artistas, dibujantes, entre ellos Juan Comba, que con sus dibujos, que luego se pasaban a xilografía, ilustraban y en muchas ocasiones daban veracidad a los artículos que se presentaban en la prensa. Y pocos años más tarde ya interviene aquí la fotografía. En primer lugar, como documento primario del que se servían los dibujantes para hacer sus dibujos, evitando así las tomas de apuntes del natural, como en esta imagen que vemos que pone abajo fotografía instantánea de Lauren. Poco más tarde, con las mejoras de las técnicas de fotograbado y fototipia, en las que ya, en primer lugar, ya no era necesario xilografiar aquellos dibujos, sino que se podían presentar directamente en fotograbado, y luego porque ni siquiera ya era necesario hacer los dibujos, sino que se podían presentar y publicar en fotograbado las propias fotografías. Esta que tenemos aquí es una imagen de un número especial de la Ilustración Española y Americana dedicado al primer aniversario de la Guerra de la Independencia. Esto vale para las revistas. En la prensa diaria la fotografía empezó un poquito más tarde. Uno de los periódicos que fue pionero fue el diario ABC, y aunque en principio no es que tuviera una nómina muy amplia de fotógrafos en su plantilla, paliaba esta carencia con encargos puntuales y sobre todo con llamamientos públicos, es decir, convocaba muchas veces concursos para que los propios ciudadanos documentaran fotográficamente cualquier evento que sucedía en la ciudad, y luego se podían publicar en el periódico y se recibía un premio. Y esto es lo que ocurrió con las bodas reales de Alfonso XIII. Aunque en este caso sí que tenía apostado el periódico a diversos fotoreporteros por la ciudad de Madrid, al paso por donde iba a pasar la comitiva real, lo cierto es que las únicas fotografías que conocemos del atentado que sufrió la comitiva real las tomaron dos aficionados. En este caso, esta es la de Catalina Lefrende y esta es la de Eugenio Mesonero Romanos. Ambas imágenes se dieron la vuelta al mundo y se han editado y publicado infinidad de veces. Así pues, esta señora desconocida y este estudiante de apenas 17 años se convirtieron en ese momento en fotoperiodistas por un día, de forma inopinada. De forma paralela, a la aparición al uso de la fotografía en la prensa diaria, las propias instituciones públicas y algunas empresas van creando sus servicios fotográficos, que les sirven tanto para documentar sus actividades como para ofrecerlas a la prensa en forma de notas de prensa. El servicio fotográfico municipal del Ayuntamiento de Madrid se fundó en 1914, permaneció en uso
por lo menos hasta después de la Guerra Civil, y entre ellos de los fotógrafos que más trabajaron fue José Corral. Aunque la mayor parte de este fondo se conserva en la hemeroteca municipal, el Museo de Historia cuenta con 122 negativos de vidrio y muchas reproducciones en positivo en los que se refleja la actividad municipal. Tenemos aquí, por ejemplo, la construcción de la Escuela de Cerámica y también o la construcción del canalillo, y también otros sobre servicios dotacionales como los comedores sociales o las casas de socorro. Aunque en esta época de la segunda década del siglo XX la mayor parte de la fotografía de prensa estaba dedicada a representar asuntos oficiales, como es esto que nos refleja aquí esta famosa imagen sobre la apertura oficial de las obras para la construcción, el trazado de la Gran Vía. También hay otras imágenes que intentan reflejar la realidad cotidiana, pulsar la calle, la ciudad, y entre ellas no podemos por menos de citar a Gerardo Contreras. El Museo de Historia tiene una pequeña colección de 217 negativos en los que, como ya decían en la exposición antológica que se le hizo hace unos años en el Archivo Regional, con una mirada muy amable, refleja la vida en la calle. Las fotografías que tenemos en el Museo de Historia de este autor se refieren a los años 1927-1934. No tenemos imágenes posteriores de Gerardo Contreras, de cuando se convirtió en fotógrafo del régimen. En ellas hay de todo, pues desde guardias de la circulación, taxistas, mendigos, las lavanderas de Madrid, incluso ladrones. Estos están robando una rueda de un coche. También cubren acontecimientos deportivos como este en el hipódromo, o un curioso reportaje sobre un equipo, vamos, es todo un campeonato de baloncesto femenino. Señoras con mantilla, los días de Semana Santa, las propias procesiones de Semana Santa, las cabalgatas de carnaval, incluso estas fiestas en el Retiro, una fiesta celebrada en relación para promocionar automóviles, se suman a otras que son un poco más oficiales, como esta de la celebración del Día de la Raza durante el gobierno de Primo de Rivera, la proclamación de la República, el nombramiento de Niceto Alcalá Zamora, el multitudinario entierro del falangista Matías Montero, o aquella manifestación de alcaldes que circuló por el Paseo de la Castellana, de todos los alcaldes de España celebrando el 5º aniversario del gobierno del general Primo de Rivera. También las hay que se refieren a intervenciones urbanas, como esta de la construcción del tercer tramo de la Gran Vía, la construcción del Mercado de los Mostenses o la de la propia Catedral de la Almudena. Otras son oficiales. Esta es la firma de la cesión de terrenos para la construcción de la ciudad universitaria, y otras recogen sucesos, como esta otra del incendio, de los estragos causados por el incendio del Teatro Novedades. Durante estos años también aparecen las primeras agencias gráficas. El propio Gerardo Contreras fundó la suya, que se llamaba Contreras y Saldaña, y nosotros tenemos otra que bueno, será la de Albero y Segovia, que tuvo cierta importancia en el Madrid de este momento. Aunque inicialmente estos dos fotógrafos se dedicaron al periodismo deportivo, lo cierto es que luego se convirtieron sus fotografías se convirtieron en una referencia en la resistencia de Madrid durante la Guerra Civil. Las imágenes que tenemos en el Museo de Historia de esta agencia se refieren al mandato del emblemático alcalde republicano Pedro Rico y a dos de sus actuaciones. Esta es la cesión de la Casa de Campo a la ciudad de Madrid en la primavera de 1931, y esta recoge la inauguración de los jardines de las Vistillas. Y con estas primeras agencias se empiezan a introducir también las primeras mujeres en el mundo de la fotografía. Podríamos citar a Concepción López en el caso de Loti, y sobre todo queremos citar a Gerda Taro en el caso de la firma Robert Capa. Aunque se ha considerado en muchas ocasiones que las fotografías de la firma Robert Capa son un seudónimo de Friedman,
parece ya claro, ¿no?, que bajo esa firma existen las fotografías tomadas tanto por Friedman como por Gerda Taro. Y este es el caso de la pequeña muestra que tenemos en el Museo de Historia. Se refieren todas a Madrid en el año 37, en Madrid y sus inmediaciones. Esta es la famosa de la Casa de Vallecas y otras dos. Durante la dictadura, durante los primeros años de la dictadura y la posguerra, la imagen de prensa era bastante aséptica, por una parte porque reflejaba noticias de forma aséptica y por otra parte pues se dedicaba un poco pues a la exaltación patriótica. Pero a partir de los años 60, y bueno, por lo que hemos visto también en la comunicación de extremeña, también un poco a partir de los 50, hay como una revolución, ¿no?, en la documentación. Los fotógrafos vuelven sus objetivos hacia otros contenidos para intentar reflejar de alguna u otra manera la realidad social en la que vivía el país. Y en este caso podemos citar a nuestro fondo de Antonio Alcoba. Esto es un fondo que hemos incorporado recientemente y del que estamos preparando una exposición que esperamos poderos presentar a lo largo de la segunda mitad del año que viene, de 1923. Antonio Alcoba es un fotógrafo que se inició en los años 50, ha permanecido en activo hasta 1995, ha recibido muchos premios y también ha tenido una actividad académica y aunque se le reconoce fundamentalmente por ser un fotoperiodista deportivo, ha trabajado en todas las disciplinas. El fondo de Alcoba del museo está formado por 1.703 positivos en blanco y negro de 20 por 25, en los que hay vistas aéreas de lugares emblemáticos como esta de la Plaza de Colón o la Feria del Campo, o las transformaciones urbanísticas como esta de la construcción, de la remodelación de la Plaza Castilla con la construcción del monumento a Calvo Sotelo. Y algunas otras se refieren a la periferia, como estas otras de Carabanchel o del barrio de la Elipa. Intervenciones urbanísticas de calado también están reflejadas en este lote. La construcción del paso elevado de Atocha, las primeras explanaciones para la construcción de la M30 o la tala de árboles y eliminación de los bulevares de Alberto Aguilera se unen a otras de intervenciones en edificios concretos, el final de las obras de la Catedral de la Almudena, la intervención en el claustro de los Jerónimos de los años 60, la construcción del Palacio de los Deportes sobre los cimientos de la Plaza de Toros que existía en este lugar, o la construcción del Vicente Calderón, y la sustitución, en este otro ejemplo, del mercado de arquitectura del hierro, el mercado de la cebada, por el otro que de hormigón. También la España más oficial de estos años está presente con los desfiles de la Victoria, los del Frente de Juventudes y visitas de personajes extranjeros ilustres, la visita de Jackie Kennedy o la visita de los astronautas que pisaron la Luna. Y también los sucesos como es el hundimiento de un parking subterráneo en la Plaza de los Mostenses. Como no podía ser de otro modo, tratándose de Antonio Alcoba, el mundo deportivo también está presente y en muchas de estas imágenes se reflejan instalaciones deportivas que hoy no existen. Esta es la que existía en el cuartel de la Montaña y esta es el frontón de Fiesta Alegre. Y la ciudad deportiva del Real Madrid, desaparecida a principios del siglo XXI. Con ellas, Antonio Alcoba pues, nos refleja una ciudad vibrante y bulliciosa que está saliendo de la autarquía y que tiene muchas contradicciones todavía, con sus luces y sus sombras, en las que se está intentando entrar en la modernidad y en las que conviven también con unos modos y usos de épocas anteriores. Las calles bulliciosas en las que conviven automóviles, tranvías, peatones, camionetas, incluso burros, conviven en las aceras con las últimas aguadoras, vendedores ambulantes, las piperas del metro, las monjas en la compra en el mercado e incluso con las chicas de la banderita.
los trabajadores, como los electricistas de las farolas, los faroleros, los asfaltadores, como esta de los asfaltadores de la calle Fuencarral, aquí cerca al fondo se ve la portada del museo, el trajín de los mercados, las cabalgatas de reyes, algunas de ellas en automóvil, como esta de principios de los 60, las fiestas en la Plaza Mayor, los días de ocio en la Casa de Campo o los multitudinarios veranos en el Parque Sindical, se unen a estas otras en las que se intenta reflejar un Madrid más moderno, como este reportaje sobre el aeropuerto de Barajas, con el 600 en primer plano, o estas curiosas sobre el edificio Corea. Hay un pequeño reportaje sobre el edificio Corea, este edificio que estaba situado en Castellana 200, que hoy ha desaparecido porque tenía luminosis y fue demolido, y que funcionaba como un poblado dentro de la ciudad, un poblado anglosajón, porque en él vivían los ciudadanos norteamericanos, fundamentalmente los procedentes de la base de Torrejón, y donde se hablaba en inglés y se tenían modos de vida anglosajones. Y en un Madrid en que en sus inmediaciones todavía eran muy rurales, en las que todavía se cultivaba la tierra y se trillaba el cereal. Por último, vamos a hablar después ya de los primeros años de la transición y la democracia, nacen hay una efervescencia en la ciudad, tanto política como social y también de prensa y también de fotógrafos de prensa, y entre ellos nacen infinidad de agencias gráficas, algunas de ellas de una vida muy corta y otras pues, que perduraron algo más en el tiempo. Nosotros tenemos un lote de estas épocas que se corresponde a los años finales de los 70 y durante todos los 80, que está formado por 1050 positivos más 29 carpetas de diapositivas. Algunos pertenecen a agencias y otros directamente a periódicos. En este momento, estamos trabajando sobre este fondo y en este momento pues, nos encontramos haciendo esto que llama el Ministerio una búsqueda diligente de los fotógrafos para contactar con ellos y poder determinar y regularizar el uso que podemos hacer de estas imágenes. Hay miles de ellas, de manifestaciones, pues como esta de periodistas, de mujeres trabajadoras o de reivindicación del pueblo gitano que hubo en la Plaza Mayor. Algunas se refieren a acontecimientos de carácter nacional, como esta en contra del terrorismo, y otras pues, se refieren a cosas, asuntos más de carácter más local, como las protestas vecinales solicitando la ampliación de la red de metro. Otras recogen acontecimientos de los partidos políticos que se celebraban en Madrid, pues desde las manifestaciones del 20 de noviembre del Partido Falangista hasta otras de congresos del Partido Socialista o de la Liga Comunista, retratos de políticos, Tierno Galván, Adolfo Suárez, de gentes de las letras como Alberti o Günter Grass en la casa firmando en la Feria del Libro, y otras celebridades incluso como esta de Ramoncín o el Lute. También están presentes el deporte, con el premio de Fórmula 1 del año 78 y algunas otras, pues como estos partidos de fútbol, sucesos como un gran incidente que ocurrió en el metro, y luego pues el trajín de las calles con los atascos, las manifestaciones, los rótulos, algunos que evocan al Mundial 82, y aquella publicidad que existía en la que se empapelaba los muros de la ciudad llenos de esta publicidad. Y no faltan tampoco pues, la lacra de la droga de los años 80. Para concluir, me hubiera gustado hacer una conclusión tan interesante como la ha hecho la persona de la Universidad de Brasilia, que en mi opinión ha resumido de una manera muy certera y muy bonita lo que significa la fotografía en las colecciones de los museos. Yo así simplemente diré que es un testimonio de incuestionable valor para la reconstrucción histórica. Añado también, apoyando lo que ella decía, que no solo se escribe la historia del siglo XX en fotografía, sino que también se lee, y que eso nos debería de permitir pues, que
no caiga el cielo sobre nuestras cabezas, como decía ella. Y luego también me gustaría añadir que la potencia visual de muchas de estas imágenes trasciende al mero documento para el conocimiento, sino que apela al observador a otros sentimientos, como el de la emoción, que son valores que ya también pertenecen a los objetos artísticos. Y con esto ya estamos. No sé si me pasa.